Inclinemos nuestros rostros, hermanos, para orar al Señor. Te alabamos y te bendecimos, nuestro buen Dios, y te damos las gracias en esta hora, porque podemos estar delante de ti, entregándote la adoración de nuestro corazón. También, Señor, venimos necesitados de tu palabra, y queremos meditar en ella. Queremos, Señor, que nuestra vida, que nuestro corazón sean fortalecidos. Permite que aquellos hermanos nuestros que traen problemas, que traen necesidades, que pasan por circunstancias difíciles, puedan, Señor, en esta hora ser bendecidos con tu palabra, de tal manera que encontremos en ti la solución a todo problema, no solamente problemas espirituales, sino problemas físicos también. Que nuestra vida esté entregada a ti, que nuestro corazón y nuestra mente estén abiertos para recibir tu palabra bendita. Te lo rogamos con acciones de gracias en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor, hermanos, en el libro de Oseas, en el capítulo 14. Oseas, uno de los profetas menores. Oseas, capítulo 14. Cuando tengan listo este pasaje, les voy a rogar se pongan en pie para que leamos la palabra del Señor. Oseas, capítulo 14. Nuestras hermanas leerán el primer versículo, nuestros hermanos el segundo versículo, y así seguiremos leyendo alternadamente para unirnos en el versículo 9, con el cual terminamos esta lectura de la palabra del Señor. Hay algunas Biblias que no tienen Oseas, ¿verdad? Por lo que estoy viendo. A ver si la encuentran por ahí. Hay varias hermanas que todavía no encuentran dónde está Oseas. Oseas está después de Daniel, antes de Joel, pero si no encuentran Oseas, menos van a encontrar Joel, así que más vale que ya. Muy bien, nuestras hermanas inician la lectura en el versículo 1. Dice: Llevad con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Efraín dirá:
¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado su fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Dios bendiga su palabra en nuestro corazón. Tomen sus lugares, hermanos. Hay una pregunta importante que queremos hacernos en esta hora. ¿Qué significa volverse a Jehová? ¿Qué significa volverse a Jehová? Cuando el profeta Oseas escribió estas palabras por inspiración de Dios, el pueblo de Israel se había descaminado de una manera terrible. Se había hecho indiferente, no escuchaba la palabra de Dios, hacía lo que bien le parecía, como en el tiempo de los jueces, y Dios estaba preocupado por la salud espiritual, por la bendición que este pueblo necesitaba. Si nos ponemos a pensar, no hay mucha diferencia entre la situación de aquel entonces, lo que se ha llamado el siglo de oro de la profecía hebrea, cuando escribieron Amós, Oseas, Isaías y Miqueas, y cada uno traía una palabra fuerte y dura para que el pueblo se volviera al Señor. No estamos viviendo tiempos mejores. Si usted voltea a su derecha o a su izquierda, se dará cuenta que la situación es semejante. El hombre sigue sus propios caminos, hace lo que bien le parece y no está buscando al Señor. Y no solamente aquellos que no han conocido la gracia y el favor divinos, sino aún muchos de aquellos que alguna vez profesaron la doctrina, la enseñanza del Señor, se han hecho indiferentes, se han hecho olvidadizos, se han hecho materialistas, se han hecho pagados de sí mismos y han olvidado al Señor nuestro Dios. ¿Qué significa entonces volverse a Jehová? Y hay 5 cosas que nos llaman nuestra atención y que nos ayudan a comprender esta verdad. Primeramente, volverse a Jehová, volverse a Dios, significa reconocer la culpabilidad personal. Reconocer la culpabilidad personal. Decir, hemos pecado, hemos ofendido al Señor, no estamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos realizando verdaderamente lo que Él quiere. Decía el profeta, vuelve Israel a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Por tu pecado has caído. Pero hermanos, nos damos cuenta que no es fácil reconocer que hemos ofendido a Dios. No es fácil decir, yo he pecado. No es fácil decirle al Señor, Señor, te he ofendido. ¿Se acuerdan ustedes del rey David?
después de haber cometido un pecado tan grande como lo cometió delante del Señor, delante de Urías Eteo, delante de Betsabé. David había querido dejar la cosa tranquila, en paz. Después de todo, decía él, yo soy el rey, yo soy el dueño de las vidas de los demás, yo puedo hacer lo que quiero. Pero un día llegó el profeta Natán y le contó una parábola muy interesante. Le dijo, ¿sabes, rey, que un vecino por ahí recibió la visita de unos visitantes? Llegaron a visitar y ese, teniendo ovejas, vacas, muchas cosas, fue y tomó la corderita de un pobre hombre que solo eso tenía y la preparó y la aderezó y se las dio de comer. ¿Qué te parece? Y David se encendió en cólera y dice, el hombre que ha hecho esas cosas debe morir. Y Natán levantó su índice y le dice, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. El Señor te ha llenado de bendición, de posesiones. Tienes incontablemente lo que deseas. Pero has tomado la corderita de Urías Eteo y has pecado gravemente contra el Señor tu Dios. Y entonces el rey David sintió que algo le cayó encima como un balde de agua fría. Lo conmovió hasta las entrañas profundas. Y entonces dice, yo he pecado. Yo he pecado delante de Dios. Y el profeta Natán le dice, también Dios ya ha escuchado tu oración. Se había vuelto al Señor porque había reconocido su pecaminosidad. No es fácil, mis amados hermanos, reconocer que hemos pecado. Cuando realmente lo hacemos, entonces las puertas de bendición de Dios se abren en nuestro favor. La bendición de Dios fluye en nuestra vida y en la vida de los nuestros. Para reconocer nuestra culpabilidad, se necesita indispensablemente la obra del Espíritu Santo. Que el Espíritu mismo penetre a nuestro ser, alumbre la oscuridad de nuestra vida y nos haga reaccionar conforme a la voluntad de Dios. Saulo de Tarso es otro ejemplo clásico que la Escritura nos presenta. Un hombre que pretendía servir a Dios, como le dice más tarde a Timoteo, con limpia conciencia desde mis mayores, pero que estaba persiguiendo a la iglesia del Señor y estaba arrastrando a los creyentes y estaba llevándolos a la cárcel. Todo esto pretendiendo hacer un servicio a Dios. Pero yendo por el camino a Damasco, con la misma misión, llevando cartas de los principales sacerdotes, la autoridad de los religiosos, el hombre se dirigía a Damasco para descubrir, para encontrar a aquellos que servían a Dios.
Y en medio del día, a mediodía, cuando el sol está en el cenit, en lo más alto, cuando alumbra con toda su fuerza, una tremenda luz del cielo vino sobre él, que opacó la luz del sol, pero alumbró su propio corazón. Y lo hizo caer de la cabalgadura, y lo hizo perder la vista, y estaba ahí tirado aquel hombre en medio de los que le acompañaban. Y entonces lo único que acató a decir fue: ¿quién eres, Señor? La primera vez que salían de sus labios estas palabras, reconociendo el señorío de Cristo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, dice Hechos 9. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y agrega el médico Lucas en esta escritura: él entonces, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Te he ofendido, Señor. Voy caminando mal. Voy con rumbo no apropiado. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que conviene que hagas. Y aquel hombre, ahora indefenso, buscando quien le condujese por la mano, fue metido en Damasco, donde Dios tenía preparado a un hombre, Ananías, un profeta suyo desconocido, para que fuera a ministrar a Saulo de Tarso, que ahora estaba encontrándose con la fuente más rica de bendición, con Dios mismo, a través de Jesucristo el Señor. Volverse a Dios, volverse a Jehová, significa en primer lugar reconocer la culpabilidad personal con la ayuda y la dirección misma del Espíritu Santo. En segundo lugar, volverse a Jehová significa suplicar humildemente el favor divino. Suplicar humildemente el favor divino. Llevad con vosotros, dice el profeta Oseas, llevad con vosotros palabra de súplica. Volved al Señor y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien. Hermanos amados, tenemos que humillarnos en la presencia del Señor para alcanzar la bendición que Él tiene para nosotros. ¿Se acuerdan del hijo perdido de Lucas 15? Al que llamamos el pródigo. Aquel que abandonó orgullosamente la casa de su padre y tomó sus bienes y se fue a vivir perdidamente lejos de la casa paterna. ¿Se acuerdan lo que nos dice Lucas 15? Cómo este hombre comenzó a dilapidar aquellos bienes que tenía y a confrontar la dura crisis de la vida, del abandono y del pecado y de la maldad y de la indiferencia a las cosas de Dios. Un día el hombre vuelve en sí, aquel joven vuelve en sí y dice:
¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme por favor como a uno de tus jornaleros. Aquel hijo salió altaneramente de la casa de su padre, pero ahora regresaba humillado. Había salido exigiendo la parte de los bienes que le correspondía. Ahora estaba suplicando una bendición de jornalero, ni siquiera la bendición de hijo. Aquel hombre había salido orgullosamente, ahora venía maltrecho por las circunstancias de la vida. Buscar el favor divino con toda humildad significa renunciar a todo el orgullo personal. Significa desechar toda la soberbia. Significa quitar todo sentir de autosuficiencia. ¿Cómo luchamos con esos problemas, hermanos amados? El orgullo, la soberbia, la autosuficiencia. ¿Cómo caminamos en esta vida muchas ocasiones sin ni siquiera levantar nuestra mirada para contemplar a ese Dios de bondad que está sobre nosotros? Y pensamos que todo lo podemos resolver. Algunos dicen, teniendo dinero, tengo todo. Otros dicen, teniendo trabajo, tengo todo. Algunos ya un poco más precavidos dicen, teniendo salud, tengo todo. Y nos damos cuenta que todo es un sueño. Lo único que hace que nosotros tengamos todo es tener a Jesucristo en nuestro corazón. Pablo decía a los filipenses, todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya había dicho él anteriormente, un poco antes, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso sí vale la pena. Esa actitud sí vale la pena vivirla. Cuando hemos depositado absolutamente nuestra confianza, nuestra vida en Cristo Jesús y humildemente pedimos su perdón y su bendición. En tercer lugar, volverse a Jehová, mis amados hermanos y amigos, significa retirar toda dependencia, toda confianza que hemos puesto en terceras personas. Dice el versículo 3 de Oseas 14, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Qué terrible es la tentación de confiar en alguien más. Los israelitas, el pueblo judío, estaban viviendo ahí en Palestina, en una tierra conocida históricamente como el corredor de la guerra. Cuando los reyes del norte eran más poderosos,
venían sobre los reyes del sur hacia Egipto y pasaban sobre Israel. E Israel quedaba todo maltrecho. Cuando los reyes del sur, los de Egipto, se fortalecían e iban contra los reyes de Asiria, los reyes del norte, otra vez iban y pasaban sobre Israel y otra vez quedaban maltrechos. Y había la tentación de hacerse hacia el que podía más. Bueno, si el asirio tiene caballos y carros y ejército y fortaleza, pues vamos a pegarnos a los asirios. Y la historia fue siempre ondulante. Cuando Asiria podía más, Israel quería pertrecharse ahí. Cuando Egipto que podía más, quería también buscar el cobijo de los reyes de Egipto. Hermanos, tener la confianza en terceras personas, en lugar de confiar en el Dios Todopoderoso en quien hemos creído, es una tremenda falta. Y volvernos hacia Dios, volvernos a Jehová, es retirar nuestra confianza de terceras personas para poderla depositar única y exclusivamente en el Señor. Hay que dejar de confiar en la fuerza del ejército extraño. Hay que decir no a la fuerza del caballo. La victoria, la fuerza está asociada con el caballo, el orgullo, pero la humildad está asociada con un asno. ¿Se acuerdan del Señor Jesús? ¿Cómo entró a Jerusalén? En aquella preciosa, triunfal entrada. ¿Cómo fue montado en un brioso corcel, en un caballo blanco? No, Señor, en un asno, porque el asno significa la humildad. Y ahí en la entrada de Jerusalén tenemos precisamente la entrada de un rey humilde. De un rey que está protegido por el Dios de los cielos, por el todopoderoso Dios, en quien se confía y a quien se busca de una manera completa y total. No nos librará más el asirio. No montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti, Señor, en ti, el huérfano alcanzará misericordia. Tenemos que dejar de confiar en los demás y esperar la expresión bendita de la misericordia de nuestro Señor. En cuarto lugar, volverse a Jehová significa permitir la obra que solo Dios puede hacer. Permitir en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida, la obra que solo Dios puede hacer. Y dice el versículo 4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Dios extiende su misericordia y nos quiere salvar de pura gracia. Y a mí me gusta esta expresión.
cuando dice el Señor a través del profeta Oseas, los amaré de pura gracia, gratuitamente. Así como dice el profeta Isaías en su capítulo 55, venid, comprar y comer sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Cuánto le ha costado a usted su salvación, hermano? ¿Tuvo que hacer acaso un cheque de muchas cifras para comprar su salvación? ¿Cuánto le ha costado disfrutar del favor divino? ¿Cuánto le ha costado disfrutar de la misericordia de Dios? ¿Cuánto le ha costado ser objeto de la gracia sublime de Dios? Dios habla, hermanos, y dice, yo sanaré tu rebelión. Yo te voy a amar de pura gracia.